Presenta a la próxima columna, en realidad, más que entrevista. Tenemos ahora sí nada más y nada menos que la columna de actualidad política de la ciudad de La Calera a cargo de la concejala de la ciudad de La Calera por el bloque de la Unión Cívica Radical y dirigente y militante de la Unión Cívica Radical, Analía Marcos. Hola Analía, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están todos sus oyentes? ¿Cómo va el día? Bien, Bien. bien, aquí arrancando bueno, está fresquito todavía, así que estamos chochos nosotros. ¿Cómo está la calera con el tema Sí. del clima? No, bien, venimos bien, un clima bastante candente en muchas situaciones y es lo que hoy quería compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando en la política que últimamente vemos estas situaciones de, de violencia que se vive institucional, ¿no? Y que la vivimos en todos los niveles, pero en el ámbito político últimamente es como que golpea mucho más. Un poquito charlar con ustedes y compartir en el bloque de hoy este tema y tener la mirada también de los oyentes, ¿no? En cuanto a qué opinan con todas las situaciones que se van viviendo. Por ejemplo, eh, días atrás tuvimos nosotros, la Unión Cívica Radical, tuvimos un episodio en el Comité Nacional donde sufrió vandalismo, donde no entraron a robar nada, sino que, bueno, fueron directamente a causar un daño, ¿no? Esta misma situación la vivimos nosotros a nivel local 4 veces, en 4 oportunidades, en el Comité de la Unión Cívica Radical, después de haber ganado las elecciones en una alianza, ¿no? Estas situaciones que empiezan a hacernos ruido, situaciones de agresiones y de cruzamiento de palabras de dirigentes políticos de diferentes espacios que pasan, digamos, los límites, ¿no? En cuanto a lo que es tener una postura o una mirada política, empiezan a verse afectadas, digamos, de una manera más violenta, ¿no? Y esta mirada me empieza a hacer mucho ruido. También los dichos del presidente, ¿no? Que también por ahí la forma de, la mirada que tiene o la forma de decir las cosas eh, llevan a que quizás se tomen modelos a seguir y bueno, esto es preocupante, ¿no? En cuanto a no poder tener una conversación de miradas distintas sin tener que llegar a los gritos, a los malos tratos. Y bueno, esto es lo que quería hoy traer a la mesa y charlar un poquito con ustedes. ¿Vos creés que la violencia política en Argentina en los últimos tiempos se recrudeció o empezó en últimos tiempos con el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández? Yo creo que la violencia en la política en los últimos tiempos se ha visto mucho más como algo más, o sea, se está naturalizando. Eso es lo que yo veo en todos los ámbitos de la política, ¿no? Y me preocupa, para mí es una preocupación porque estas discusiones que antes se daban y eran como, una cosa es que uno puede tener un discurso verborrágico, un discurso con una voz firme, fuerte, y otra cuestión es ya que las palabras que un dirigente eh, pone, digamos, ante la sociedad, generan violencia. Esto ya es otra cosa y esto es lo que realmente a mí me está preocupando. Eh, Creo que esto empezó hace un par de años atrás, te diría, lo hemos visto mucho más recrudecido en las últimas dos gestiones en todos los ámbitos. Empezamos a ver este tipo de cambios y bueno, a mí no me deja de preocupar. Sí, ¿no? Porque estamos que Argentina desde el 83 hasta la fecha le ha dicho no a la violencia en la política y se logró mediante un triunfo, con el triunfo y consolidación de la democracia con la llegada de Alfonsín. ¿Vos creés, esto Ujú. te lleva a una pregunta que puede ser polémica, ¿no? ¿Vos creés que con Milei esto no quiere o no aprecia la democracia en sí? Mi Javier Milei como presidente. Mi ley ha sido muy claro en cuanto a sus apreciaciones con distintos eh,
digamos, partidos políticos con distintas ideologías políticas partidarias y con distintas personas que para muchos son referentes políticos, para muchos han sido nuestros referentes y bueno, yo creo que él ha sido muy claro en las posturas que él tiene, ¿no? Y constantemente es una característica del presidente, de Javier Milei, en cómo él hace sus discursos, en cómo él enfrenta muchas cuestiones, eh, que en un principio le sirvió para posicionarse políticamente en una sociedad que estaba totalmente descreída, que veníamos de mucho dolor, de haber atravesado situaciones muy complejas con el tema de la pandemia, que fue algo que fue muy difícil de manejar políticamente, con muchas responsabilidades, y bueno, creo que nadie, digamos, tenía el libro seguro bajo el brazo, ¿no? Tener todo. Entonces, bueno, hubo muchos errores de todos los sectores y bueno, creo que es parte de lo que puede llegar a pasar ante situaciones que se te pueden escapar por desconocimiento, por no tener los medios. Y en estas cuestiones el presidente creo que fue muy enfático en tomar postura y posicionarse de una manera que lo caracterizó y que más allá de ser un presidente ha logrado posicionar su figura con este tipo de acciones, ¿no? De cómo se dirige hacia en la prensa, con los medios y cómo se dirige hacia la sociedad en su conjunto. Eh, Esto en un momento lo posicionó, pero yo creo que hoy como presidente hay que empezar a cambiar esa mirada porque si no es muy peligroso lo que puede llegar a pasar siguiendo con esta forma, digamos, de hablar y de dirigirse hacia las cosas que a mí, que en este caso al presidente no le gustan o no son sus ideales. Yo, por ejemplo, con lo que él dijo con respecto al presidente Raúl Alfonsín, sinceramente a mí me ofendió, me molestó muchísimo, por una cuestión de que para mí, en mi ideología política, eh, el presidente Raúl Alfonsín fue un líder, fue una persona que viene respetado un montón, pudo haber tenido miles de errores como todos los tenemos, pero fue un gran dirigente, nadie más ni nadie menos quien defendió con mucha solvencia lo que fue la democracia, ¿no? Y la democracia institucional. Entonces, bueno, de repente las declaraciones del presidente eh, me hacen mucho ruido. y la declaración del partido a nivel nacional, ¿qué te pareció? Que hacen. Primero empezaron con comunicado de los dirigentes radicales, diputados nacionales, de que dijeron de que es un presidente que no quiere la democracia, que no aprecia la democracia. Otros dicen que no está en nivel de Alfonsín, etcétera. Indiscutiblemente desde mi mirada ideológica, eh, no podemos poner a uno a la altura del otro porque las situaciones sociales y las situaciones que se atravesan son diferentes. Yo sí puedo decir que el presidente Raúl Alfonsín tenía mucha conciencia social, responsabilidad en cuanto a lo que él discursaba. eh, él tenía esa mirada y bueno, siempre fue muy cuidadoso con sus palabras. Yo creo que si vos buscas los discursos políticos del presidente Raúl Alfonsín, no vas a encontrar ni siquiera un ápice de una falta de respeto o de algo que pudiera ofender de alguna manera alguna ideología política partidaria. Él sí te podía decir las cosas que él pensaba, pero con mucho respeto. Y creo que esto es lo que hay que transmitir en la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con discursos eh, ofensivos, con discursos que vayan a lograr en la sociedad un enojo que pueda lograr un enfrentamiento masivo entre partes. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Sí, acá tenemos varios mensajes de algunos TikTokers que hablan de que tienen que estar afuera, Lustó y Manes.
y le aplican un poco de... Acá dice uno, El Tuco Alejandro comenta, ¿por qué no lo corren a Lustó? Por ahí deben empezar. Y dice, y después que lo corren a Lustó, lo deben correr a Manes. Yo no estoy de acuerdo con la dirigencia a nivel nacional. Yo comparto 100% lo que dicen los oyentes. No me gusta Lustó, pero bueno, a nivel partidario no entiendo, todavía no entiendo cómo pudo haber permitido la dirigencia que llegue este señor Lustó a la dirigencia partidaria. Pero es algo que nos excede, nosotros estamos a nivel local, uno puede hacer notas desde lo local diciendo que no comparte esa idea, pero bueno, a nivel nacional se mueven de otra manera, entonces bueno, no comparto casi el 100% de lo que puede pensar Lustó, y eso es algo que tenemos los radicales. Nosotros los radicales no somos verticalistas, somos personas que trabajamos nuestras ideologías y nuestra forma de gestión de manera horizontal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí muchas veces esta es la diferencia que hay entre radicales y otros partidos políticos que son totalmente verticalistas, que responden a una figura o a una forma de pensar de un alguien, y nosotros pensamos totalmente distinto, por eso es tan difícil lograr el consenso, pero también de eso es la riqueza que tiene el Partido Radical, ¿no? Que todas las voces se escuchan y bueno, muchas veces no logramos el consenso, no logramos ponernos de acuerdo porque cada uno sostiene sus posturas y trabaja políticamente en cuanto a lo que son los ideales que tenemos. Nosotros trabajamos por la educación pública, luchamos por una sociedad que viva de una manera democrática, trabajamos pensando en la parte social, digamos, en acompañar a la gente, a los más vulnerados. Esa es la ideología radical, ¿no? El estar presente en todas estas cuestiones. No es tanto el capitalismo, no es tanto el liberalismo, no es tanto, eh, bueno, tenemos diferencias en cuanto a las ideologías, pero no porque yo me siente a hablar con una persona que no piensa como yo, voy a destratarla o voy a ponerla en una posición para que los otros quieran de alguna manera generar una violencia entre partes, ¿no? Eso es lo que yo digo que a mí me preocupa. La pregunta sería si con este tipo de declaraciones y hechos políticos de Javier Milei, si ya no es como la gota que rebalsa el vaso para que el radicalismo a nivel nacional y que se pongan de acuerdo todos los radicales del país para de alguna forma romper con cualquier tipo de lazo que tenga este gobierno nacional. Mira, es lo que te decía recién, Kevin. Nosotros los radicales ya hicimos nuestro descargo en ese momento, poniendo públicamente, diciendo que no estamos de acuerdo con las expresiones del presidente. Y fue casi en su totalidad que el radicalismo se expresó en todas las ciudades. He visto comunicados de distintas localidades, de distintos pueblos del interior, de la misma capital, de la misma provincia de Buenos Aires, o sea, se ha manifestado el partido eh, diciendo que, bueno, no estamos de acuerdo con estas expresiones. Ahora, hay sectores del radicalismo que hoy ocupan espacios de mucha importancia a nivel político, que bueno, hay sectores que sí acompañan esas expresiones del presidente, y bueno, es a lo que yo digo, e internamente nosotros tenemos nuestras cuestiones y por supuesto que para nosotros no va a quedar en dichos nomás esto de, bueno, el presidente dijo tal cosa, bueno, hoy no le contesto, miro para otro lado y mañana lo sigo acompañando. No, no creo que sea esa la mirada que tiene el radical. y el... ¿Qué Hoy el pa- radical está dolido con lo que las expresiones del presidente. Claro, y también están molestos la dirigencia radical por el acompañamiento de algunos dirigentes puntuales de radicalismo como de Loredo a varias leyes que atentaron contra los laburantes. Hay mucha molestia en el Partido Radical con respecto a decisiones que se han tomado acompañando cuestiones que afectan a la gran parte del sector de los trabajadores, ¿no? Eh,
y hay otra parte que acompaña decisiones que han sido económicas, que realmente han sido favorables. Entonces, bueno, hay esta mirada de estas dos cuestiones que yo creo que hoy está pesando mucho estas decisiones que se han tomado, más los dichos del presidente. Por eso digo que hay que ser muy responsable. ¿Y ustedes cómo ven el radicalismo la posición de los gobernadores? Puyar, Osadi, Valdés, que han tenido una reunión con el presidente. A ver, nosotros hoy tenemos un presidente electo por una mayoría indiscutible de argentinos que lo eligieron, por enojo, por compartir sus ideales, porque vieron una posibilidad de que a lo mejor la Argentina podía dar el cambio que todos queremos, que todos esperamos. Eh, pero te tengo que decir que en la gestión, después que uno, o sea, después de que los ganadores llegan y empiezan a trabajar dentro de lo que es el poder político, uno empieza a encontrar siempre diferencias y las diferencias siempre van a estar. Lo bueno es poder construir desde esas diferencias. Y el problema que yo te vengo a plantear puntualmente es que muchas veces se ha podido construir desde la diferencia, pero este no sería el caso. Eh, el presidente tiene una postura tomada con respecto a la mirada del radicalismo muy, muy dura, ¿me explicó? O sea, no veo que sea un presidente que esté abierto al diálogo en muchas cuestiones. Y eso se le suma la forma o ese personaje que Javier Milei plantó en la sociedad, que él lo fogonea o trata de mantenerlo haciendo este tipo de declaraciones. Lógicamente hay un claro mensaje de matar al radicalismo, ¿no? Porque el radicalismo viene a ser la coyuntura social que siempre estuvo del lado del más vulnerable. Y bueno, estamos viendo decisiones que no estarían acompañando a ese lado tan vulnerable. Y ahí es donde empiezan los límites para unos o para otros. Y en esto lo que yo veo es que no hay inflexión al diálogo, o sea, no hay una disposición a dialogar esto. El presidente Milei lo ha demostrado que cuando él toma una postura se mantiene firme en esa postura y no escucha o a otras partes, no le da lugar a otras partes. Hay muchas cosas que estamos de acuerdo que había que hacerlas y que tuvo la, la decisión política de hacerlo y lo hizo. Entonces ahí, bueno, es reconocer esto también, ¿no? Pero también esta forma de llevar adelante su gestión es lo que preocupa. ¿Cómo verías una posible alianza con el peronismo a nivel nacional? Una gran concertación nacional como se planteó en algún momento En el año 1973. en el abrazo de Perón con Balbín. Mira, hay mucho ruido que está haciendo con acá en Córdoba, con este cordobesismo, no me acuerdo cómo le habían puesto, pero nosotros dentro de nuestro partido tenemos muchos dirigentes que acompañan esta idea de poder unir el radicalismo con el peronismo. Eh, Mira, y yo tengo otra mirada con respecto a esto, ¿no? Yo tengo mi ideología política, yo tengo una forma de pensar de cómo se debe gestionar políticamente y es lo que yo comulgo, ¿no? Yo comulgo con esto de cuidar la educación pública, con esto de estar trabajando en los sectores más vulnerados, con esto de el cuidado del patrimonio estatal, con esto de un ciudadano consciente y acompañando la gestión política en cuanto al rol que le toca como ciudadano, ¿no? Esta madurez política que tiene que tener cada uno de los ciudadanos y para eso se trabaja y para eso trabajamos en el partido con llegar a la gente y poder hablar con los vecinos y bueno, tratar de estar presente en la situación. Ahora, si vos me decís, hay cuestiones que yo no comparto con el peronismo. Hay cuestiones que yo, por ejemplo, por darte un ejemplo básico, yo siempre digo, a la gente vos le tenés que dar la caña, no le tenés que dar el pescado.
¿Me explico? Porque vos le tenés que dar los recursos para que ellos puedan crecer en todos los ámbitos y espacios. Si vos le das las cosas resueltas y le das las cañas, por decírtelo como un ejemplo gráfico, en realidad no le estás permitiendo desarrollarse a la persona, la estás limitando, ¿sí? Entonces estas cuestiones son las que muchas veces no he compartido con el peronismo en muchas, eh, en muchas cosas que he visto cómo se han manejado. Y hay muchas otras cuestiones que sí las compartimos con el peronismo. La mirada social, en cuanto, por ejemplo, a la educación pública, es algo que sí lo compartimos. ¿Me explico? Y hay cosas que no compartimos. Bueno, creo que hoy la política se encamina a dejar un poco de lado ideas o ideales que han quedado un poco desfasados en el tiempo y que nos encontramos con una sociedad totalmente distinta, una sociedad que proyecta hacia el crecimiento urbanístico, hay otro sector que es protector de todo lo que es la riqueza natural. Entonces hay muchas cuestiones que ya han quedado, no es solamente la mirada social, sino que hay muchas otras miradas que hay que contemplar. Y en estas cuestiones yo creo que la mirada política que tiene hoy la sociedad no está basada en ideologías políticas, sino que se basan en la persona. La gente hoy mira al político. Bueno, Analia, muchísimas gracias por ceder su tiempo en Multimedia Morejito para la columna del día de hoy. Bueno, les mando un saludo y nos vemos el próximo martes. Dale, Dale. listo, el próximo martes Dale. estamos viéndonos. Estamos Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.